Unidad 3, transformada de Laplace. Ya, entonces, ¿qué? Entonces, vamos a la definición. Entonces, primero, quiero recordarle lo de la integral impropia, ¿sí? Integral impropia de primera especie, típicamente se llama, de primera especie, o de primer tipo. ¿Ya? Es una integral, ¿sí? Digamos, dada una f, entonces dada f de 0 infinito en R, ¿ok? Adecuada, digamos, integrable, continua, no sé. Se define la integral de 0 a infinito de f de x como el límite cuando m tiende a infinito de la integral entre 0 y m de f de x. ¿Sí? Entonces, una integral impropia, aquí impropia de primera especie porque, digámoslo así, el intervalo de integración es no acotado, ¿ya? Va de 0 a infinito. Aquí lo voy a plantear todo desde el, digamos, acomodarlo todo para definir lo que es la transformada de Laplace, ¿ok? Entonces vamos a focalizarlo en el caso de 0 a infinito, está de menos infinito a infinito, de menos infinito a 0, o menos infinito a un punto A, ¿sí? Pero aquí me voy a focalizar de 0 a infinito, ¿ok? Entonces, la integral impropia es un límite. ¿Ya? La integral, por supuesto, también en sí mismo es un límite, ¿cierto? Porque es el límite de sumas de Riemann. Entonces, una integral impropia es un objeto complejo porque básicamente considera un intercambio de límites. Aquí hay un límite, esto que está aquí es en sí mismo un límite, bueno, considera un intervalo variable y después el extremo derecho del intervalo lo hago tender a infinito. Entonces hay dos límites en juego. Y cuando hay dos límites en juego, eso es complejo. No es llegar y llevar, como se ve en cálculo 3. ¿Okay? Entonces, cuando este límite existe, cuando este límite que está aquí existe, decimos que la integral converge. La integral impropia converge. ¿Okay? Entonces, un ejemplo básico, que también vamos a usar en lo que viene, es, por ejemplo, una exponencial negativa. ¿Ya? Por ejemplo, la exponencial de 0 a infinito, de exponencial de menos sx de x. ¿Ya? Entonces, por definición, esto es el límite, cuando m tiende a infinito, de la integral entre 0 y m, de exponencial de menos sx de x, donde ese es un parámetro. ¿Ok? Ya, ese es un parámetro, es en R fijo. Ya, un parámetro. Y uno integra esto. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Uno integra nomás. ¿Ya? Aquí, dentro de este límite, este m está fijo, y después que calculo, digámoslo así, la operatoria me dice, mira, calcula primero la integral y después toma el límite del parámetro m. ¿Ok? La integral exponencial es lo más simple que hay. Esto es exactamente 1 sobre s, ¿cierto? Exponencial de menos sx, un signo menos, entre 0 e infinito. Entre 0 y m, perdón. ¿Sí? Y evalúo, entonces, aquí evalúo. Evalúo en m y en 0, y entonces me queda exponencial de menos sm menos 1, porque es exponencial de 0. ¿Sí? Y entonces aquí el análisis cuando m tiende a infinito depende del signo de f, perdón, de s, del parámetro s, si ustedes se fijan aquí. Entonces si s es positiva, a ver, si s es 0,
Si ese es 0, esto en rigor no está bien definido, porque estoy dividiendo por 0. Pero si uno se fija aquí, ¿sí? Nunca hay que perder de vista, nunca en la vida hay que perder de vista, de que una integral es el cálculo de un área, el área bajo la curva de la función, dentro de la integral. Entonces, si yo considero mi intervalo 0 y m, y esta es la f, entonces cuando yo calculo esta integral que está aquí, es esta área que está aquí. Entonces, fíjense, uno puede hacer un análisis límite cuando S tiende a 0 de esto, ¿ya? Y va a sacar la misma conclusión respecto de lo que voy a mencionar a continuación. Cuando S vale 0, esto es 1. Entonces estoy integrando 0 a infinito la función 1, constante. ¿Ya? Eso, digamos, lo has visto gráficamente, ¿ya? Entonces estoy tomando a la función 1, cuando S vale 0, estoy tomando la función 1 hasta m y calculo el área. ¿Cuánto es el área de ese cuadrado? ¿Cuánto es el área de ese cuadrado de base m y altura 1? ¿Están ahí? ¿Aló? Yo sé, perdón, profe, que estoy ocupado. Sí, ¿qué pasó? ¿Está ocupado qué? ¿En clase? No, sí, lo que pasa es que cosas de la casa, perdón. Ya, entonces, ¿cuál es el área? ¿Cuál es el área bajo la curva de... ¿Cuál es el área de este cuadrado? 1 por m. 1 por m, ¿no? ¿Sí? Y después estoy tomando m infinito. Después estoy tomando m infinito. Eso es infinito. Eso es infinito. ¿Sí? Esto es cuando m tiende a infinito. Es como el área de un rectángulo de altura 1 y base infinito. Eso es infinito. Ok, entonces el caso s igual 0, este límite es infinito. Es infinito, de hecho. El caso cuando S es negativo, cuando S es negativo, a ver, aquí hay algo raro. Cuando S es negativo, también esta integración, a ver, hay algo raro. Creo que... Hay un signo menos que me está como molestando. A ver, la integral de, claro, menos 1 sobre s exponencial de menos sx es la primitiva de eso. Entonces yo evalúo entre 0 y m. Ok. Y después tomo... Ah, claro, está bien. Ahora, cuando s es negativo, entonces esto es un exponencial de un número positivo, ¿cierto? Porque si s es negativo, entonces menos s es positivo. Y entonces cuando m tiende a infinito, esto tiende a infinito. Esto tiende a infinito, y el 1 no le hace ni cosquilla. Y el s es negativo, por lo tanto menos 1 sobre s es positivo. Entonces esto tiende a más infinito. Que, digámoslo así, tiene la misma intuición que antes. ¿Cómo se dice esto? Estoy integrando una función que es creciente, en el fondo. Entonces, el área acumulada bajo la curva, ¿sí? Crece indefinidamente y por lo tanto el límite es infinito. Ahora, cuando S es positivo y M tiende a infinito, este menos S es negativo, entonces es positivo. Entonces, cuando M tiende a infinito, esto tiende a 0, y el S está fijo, y entonces el límite me queda 1 sobre S.
Entonces uno puede hacer el análisis aquí. Ese integral de 0 a infinito exponencial de menos sx de x es infinito si s es menor o igual que 0 y 1 sobre s si s es mayor que 0. Entonces aquí decimos que la integral diverge. Aquí decimos que la integral converge. Entonces, como ustedes tienen que pensar que la integral, siempre tienen que pensar que la integral es el área bajo la curva, entonces necesariamente, una condición necesaria para que la integral converja, para que esta integral converja, es que la función a integrar tienda a cero en infinito. ¿Ya? Entonces, propiedad, esto es todo cálculo GOA, ¿eh? Propiedad, entonces si yo tengo que la integral entre 0 e infinito de f de x converge, ¿sí? Así voy a denotar la convergencia, esto converge. Estoy pensando que la f es positiva, ¿no? F de 0 a infinito en R no negativa. Entonces la integral converge. Si la integral converge, entonces f de x tiende a 0 cuando x tiende a infinito. ¿Sí? Entonces esta proposición que está aquí, P implica Q, más vale la pena leerla en su contra recíproca. Es decir, si una función no tiende a 0 a infinito, entonces no tiene chance de que la integral converja. ¿Ok? Es el límite que exista, básicamente. Ok, esa es una cosa. Primera cosa. Esta es la condición necesaria de convergencia. ¿Sí? Esta es una condición necesaria para la convergencia. Y criterio de comparación para, digámoslo así, para la convergencia de integrales. Integrales impropias. Siempre de primera especie y de 0 a infinito, digámoslo así, para después la aplicación en transformar a Laplace. Entonces, la propiedad dice lo siguiente, que si, digamos, tenemos dos funciones, f y g, de 0 en infinito en R, ambas positivas, ¿sí? O no negativas, y tales que f es menor o igual que g, a partir de cierto momento, voy a escribir precisamente el enunciado. Entonces, f de x es menor o igual que g de x para todo x mayor o igual que un cierto x0. A partir de cierto momento, ese x0 puede ser 0. Puede ser que f y g estén siempre ordenadas, pero también el criterio tiene una comparación y me pide que en realidad estén ordenadas a partir de cierto momento, ¿no? ¿Sí? Entonces se tiene lo siguiente, que si la integral entre 0 e infinito de f de x diverge, entonces la integral de 0 a infinito de g de x también diverge. Y si la integral de 0 a infinito de g de x converge, entonces la integral de 0 a infinito de f de x también converge. ¿Ya? ¿Cuál es el mono que ustedes tienen que tener en la cabeza? El mono que tienen que tener en la cabeza es el siguiente. Tengo dos funciones, una g y una f. Al principio, a un cierto momento, no están bien ordenadas. F menor o igual que g, pues así. Pero a partir de cierto momento, la f quedó siempre por debajo de la g. ¿Ya? Este momento en que se terminan ordenando es lo que yo llamo x0. ¿Ya? Entonces, fíjense, recuerden que la integral, ¿cierto? La integral entre a y b de f de x es el área bajo la curva, ¿cierto? Si este es a y este es b, es el área bajo la curva de la función. ¿Sí?
Entonces, cuando yo integro de 0 a infinito, considero integral impropia, si G, si el área bajo la curva, si el área bajo la curva de G es finita, o sea, esta área que está aquí es finita, y la G va por arriba de la F, ¿sí? Entonces, a partir de x0, digámoslo así, gráficamente uno se da cuenta que esta área bajo la curva es mayor que esta área bajo la curva, ¿cierto? Ok. Eso hasta x0. Ahora, lo que pasa entre 0 y x0 es finito, es un intervalo finito. Por lo tanto, la integral, ¿sí? Las funciones son, digamos, continuas. Entonces, la integral aquí, la contribución, la integral de 0 a infinito de la f, ¿sí? Considera la integral de 0 a x0 y de x0 hasta infinito. ¿Qué es lo peligroso en una integral impropia de este estilo? Es el no acotamiento del intervalo, que el intervalo sea infinito, ¿sí? Pero la función decae en infinito de tal manera, ¿sí?, que el área bajo la curva es un número, es finito, ¿sí? Se puede pintar con una cantidad finita de pintura, digámoslo así, esta área bajo la curva, ¿no? Ahora, como la G, si yo sé que la G converge, si yo sé que el área bajo la curva de G converge, como la curva de F va por debajo de la de G, entonces el área bajo la curva de F encierra menos que la de G. Entonces es natural que si esta es finita, e insisto, la contribución anterior, en donde no hay un orden, es finita, porque llega hasta un cierto x0 nomás. ¿Ok? Esa va a ser finita siempre, en un intervalo acotado, ¿sí? La integral es finita, una función continua, o integrable. Y la parte, digámoslo así, compleja o menos evidente es cuando considero el intervalo infinito, pero la f va por debajo. De la misma manera, eso explica la segunda propiedad, el criterio de comparación. La primera propiedad es como la reversa. Si el área bajo la curva de f es infinita, ¿ya? Necesito infinita pintura para colorearla, como la de g va por arriba, entonces empuja a este numerito a ser infinito también, ¿no? Lo que es más grande que infinito es infinito, ¿sí? Entonces, como esto acumula demasiado, esto acumula demasiado porque es mayor, ¿sí? Eso es lo que uno llama principio de comparación. ¿Ok? Son las dos herramientas básicas de integración impropia que vamos a necesitar para definir la transformada de Laplace. ¿Ok? ¿Tiene alguna pregunta? No, profe. Ok. Entonces vamos a la definición de transformada de Laplace. Definición. Transformada de Laplace. Ya, entonces, sea f de 0 a infinito en R, una función integrable, ¿ya? Y sea S un número mayor que 0. ¿Sí? Entonces, se define la transformada de Laplace de f en S como, esta es una notación, L de Laplace, el corchete, esta es mi notación, que es la notación estándar en realidad. Corchete cuadrado, la función a la cual le voy a calcular la transformada, y S la evaluación. ¿Ya? Entonces voy a explicar a continuación lo que es. Esta es la integral entre 0 e infinito, o sea, una integral impropia de exponencial de menos st, f de t de t. Ya cambié a variable t, ¿sí? Antes había hablado sobre, o sea, había usado como
como variable independiente a x, porque soy Gil, ¿no? Pero aquí lo vamos a cambiar siempre a t, porque la transformada de Laplace está especialmente diseñada para atacar ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales, ¿ok? Condiciones iniciales en cero, de hecho. ¿Ya? Tiene una aplicación a ecuaciones que modelan fenómenos físicos, digámoslo así. Entonces el t va a ser el tiempo y la función va a estar siempre definida de cero a infinito. ¿Okay? Y entonces esta es la definición de la transformada de Laplace de la f. Ya, fíjense que aquí, una vez que yo integro, esto depende del parámetro s. ¿Se fijan? O sea, dependiendo de s, entonces yo tengo la transformada de una función, de la función f. ¿Ya? Y entonces ese valor de esta integral, cuando existe, por supuesto, ya, entonces se define la transformada de Laplace, por supuesto, cuando la integral converge, o para S, todo S tal que la integral converge. ¿Sí? La f, a diferencia de lo que planteé antes, la f puede tener signo, puede ser positiva o negativa, y bueno, estos análisis de convergencia uno los separa en como parte positiva, parte negativa, digamos así, como que una integral que no tiene signo, ¿ya? No tiene por qué ser no negativa, cuando no tiene signo, la integral converge cuando ambas partes convergen, básicamente, la parte positiva y la parte negativa. No es tan cierto, pero digámoslo, podemos plantearlo así. ¿Ok? Ya, entonces esta integral, o digámoslo así, yo pido que esta integral sea absolutamente convergente, es decir, que el módulo de la f converja, digámoslo así, mejor dicho. ¿Ok? Ya, veamos algún caso. Veamos algún caso. A ver, quiero insistir en eso. Quiero insistir en el hecho de que cuando uno calcula la integral, la transformada de Laplace, entonces esto engendra una nueva función, por eso se llama transformada. Esta L que está aquí, lo que hace es tomar una función y transformarla en otra función. Y yo hago la diferencia, ¿ya? Pienso que la variable independiente para la función original f es t, ¿sí? Y entonces la variable para la función transformada, digámoslo así, va a ser voy a llamarle variable S, es para diferenciar entre la variable de la función a transformar y la función transformada. Entonces veamos un ejemplo. Uno simple. Digamos que la transformada de la función t. ¿Ya? Esto era dolor de cabeza, cuando yo era estudiante era el dolor de cabeza porque había que integrar por partes varias veces, pero ahora la modalidad online permite integrar fácilmente, digamos así, pero yo lo voy a hacer aquí. Entonces, por definición, esta es la integral entre 0 e infinito, exponencial de menos st por t de t. Esta es la función f de t que uno considera aquí adentro. ¿Ya? Simplemente integrar contra esta función exponencial de menos st. La exponencial es la que lleva el parámetro s. ¿Sí? Esto es lo que uno conoce como el núcleo de la transformada. ¿Sí? Esto, típicamente a esta función que está aquí es el núcleo de la transformada. ¿Sí? Entonces lo único que tengo que hacer es integrar la función a la cual yo le quiero calcular la transformada contra ese núcleo, e integrar de 0 a infinito. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Y entonces hay que integrar por parte, ¿no? Vamos a integrar por parte, quiero eliminar ese t. Entonces esa es la que voy a derivar y esta es la que voy a integrar. ¿Sí? Entonces me queda u por b. b de u. b de u. Entonces esta es la u. ¿Sí? U por b. Entonces me queda t por menos 1 sobre s exponencial de menos st, que es la primitiva de esta, entre 0 e infinito, menos integral de 0 a infinito, v de u.
v de u. Entonces me queda menos 1 sobre s exponencial de menos st de u, que es dt. ¿Sí? Ya, entonces voy a hacer el mismo análisis, por eso partí esta clase con el cálculo de esta integral impropia que está aquí. Entonces no tengo ni una chance de calcularla si es que s es negativo o cero. Pero sí tengo chance de calcularla cuando s es positiva. ¿Sí? Porque una integral, la exponencial, el núcleo, que yo llamo aquí, este núcleo, tiende a cero en infinito. Me ayuda a que la integral converja. ¿Ya? Si no me ayuda, no tengo ni una chance, porque la f es arbitraria. Y en este caso, como estoy calculando la integral sobre t, de hecho no acotada, tiende a infinito cuando t tiende a infinito. ¿Ya? O sea, tengo la competencia, cuando la s es positiva, aquí, la exponencial se comporta así, y la función t, esa que está ahí, la función f de t igual t, es una función así. ¿Ya? Entonces tengo el producto entre dos funciones de distinto comportamiento en infinito. Una tiende a cero, esa, y otra tiende a infinito, que es esa. ¿Ya? Voy a multiplicar, fíjense que la compensación no es trivial, porque estoy multiplicando un número grande, positivo, por un número chico, bien cercano a cero. ¿Ya? Ahora, la exponencial se come a las potencias. Ustedes saben eso. ¿Ya? He hecho pelear una exponencial negativa con una potencia a al grado que ustedes quieran, y la exponencial le va a ganar. Entonces este integral termina siendo convergente cuando ese es positivo, fíjense. Se ve del cálculo aquí. Se ve del cálculo aquí. Entonces aquí, cuando t tiende a infinito, aquí la variable de integración es t. Cuando t tiende a infinito, esto es una exponencial negativa. Contra t, gana la exponencial. ¿Ya? Ese es un ejercicio, tienen que mirarlo, un L'Hopital, digámoslo así. Y cuando t es 0 por 1 esto. Así que esta evaluación en infinito y en cero, esto es 0. ¿Sí? Esto se entiende así, es límite cuando t tiende a infinito, más infinito, de menos 1 sobre st e a la menos st, menos la evaluación en cero, que es 0 por menos 1 sobre s, e a la menos s por 0, que es 1. Insisto que estoy pensando que s es positivo, así que esto está bien definido, así que esto es 0. Y este límite, cuando t tiende a infinito, de t exponencial de menos st es 0. ¿Ya? Así que todo eso es 0. Y aquí me queda menos con menos, me queda más 1 sobre s, integral entre 0 e infinito, de exponencial de menos st de t. Y ahora integro otra vez. Entonces me queda menos 1 me queda 1 sobre s por menos 1 sobre s exponencial de menos st entre 0 e infinito. Y nuevamente estoy pensando que s es positivo. El límite cuando t tiende a infinito de una exponencial negativa es 0. Y evaluado en 0, este me da 1. Y ahí con ese signo menos me queda, esta evaluación me queda 0 menos 1. Con ese menos me queda 1. Y esto es 1 sobre s cuadrado. Entonces, en resumen, la transformada, ¿qué es lo que hice? Tomé la función f de t, y este es el mundo de las t's, digamos así, la variable independiente es t. ¿Ya? Y entonces tomé la función f de t igual t, la identidad, f de t igual t. ¿Sí? Yo le apliqué transformada de Laplace a esta función f. ¿Sí? Y en el mundo de las s, ¿sí? Esto quedó definido como 1 sobre s cuadrado. Entonces tiene este comportamiento. Esta es la transformada de f en s, es 1 sobre s cuadrado. ¿Sí? Es así. Entonces transformé esta función que está aquí, f de f,
a través de la transformada de Laplace, la transformé en una función dependiendo del parámetro S. Yo le podría poner t a este parámetro, o x, o no sé, el que quiera, pero obviamente es un disparo en el pie llamarle t a la variable de llegada también, porque uno se confunde en el cálculo. Aquí yo lo reemplazo por t, entonces tengo una t verde y una t negra en el cálculo integral. No tengo lápices de colores para diferenciar, no sé. Entonces yo le cambio el nombre a la variable simplemente para describir a la función resultante. Entonces yo siempre para definir una función, para describir una función, necesito un parámetro para la descripción de la función. ¿Qué es lo que hace la función al número que yo evalúo? Ustedes nunca tienen que olvidar que la variable independiente de una función siempre va a ser un número que yo voy a evaluar. ¿Sí? Esa función va a representar algo en la vida diaria, no sé, un ingreso, un costo, no sé, una cantidad de un cierto producto, una cantidad de un insumo, etcétera, etcétera. Y la variable independiente va a representar un número y uno va a querer calcular la función en ese número. Entonces, para describir una función yo necesito una variable, y para no confundirme en el caso de la transformada de Laplace, yo voy a distinguir la variable de la función original con la variable de la función transformada. Entonces, la transformada de Laplace toma funciones y entrega funciones. ¿Sí? Entonces, digámoslo así, la transformada de Laplace toma una función y la transforma en otra. Entonces, una función de funciones, digámoslo así, un funcional, lo que la gente en matemática entiende. ¿Ok? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Pregunta? No, profe. Yo tengo una pregunta. La pregunta es, ¿cuándo puedo calcular la transformada? ¿Cuándo es posible calcular la transformada de Laplace? Ya, y entonces esto supone motiva la siguiente definición. Entonces, definición, funciones de orden exponencial. Entonces vamos a decir que f de 0 infinito en R es de orden exponencial. Sí, voy a escribirlo, ¿ya? Voy a escribirlo con palabras. Sí, a partir de cierto momento, no a poner momento, va a ser un poquito más específico, a partir de cierto T0, f de t va, o módulo de f de t, va por debajo de una exponencial. ¿Ya? ¿Cómo se escribe eso? Existe un T0 positivo, tal que para todo t mayor o igual que t0, f de t es menor o igual que una exponencial de ct para cierto c mayor que 0. ¿Ya? Ya, entonces si la función es de orden, exponencial, ¿qué quiero decir aquí? Voy a tomar esta expresión que está aquí y la voy a esquematizar aquí. Ya, entonces, voy a tomar una exponencial positiva. Fíjense que esta es una exponencial positiva, o sea, diverge. ¿Sí? Entonces, voy a tomar esa expresión que está aquí, esta. ¿Qué significa que módulo de f de t sea menor o igual que una exponencial de ct? Significa que f de t está entre exponencial de ct y por arriba de menos exponencial de ct.
Entonces voy a dibujar exponencial de Ct. Exponencial de Ct es una función así. Vale 1 en 0, y en infinito, se va infinito. Y menos exponencial es la refleja con respecto a al eje X. Entonces este es menos exponencial de Ct. Y este es exponencial de Ct. ¿Ya? ¿Qué estoy pidiendo? Que la f, a partir de cierto momento, de cierto t0, a partir de cierto t0, la f quede entre medio de estas dos gráficas. ¿Ya? O sea, antes la f puede hacer lo que quiera, pero después de t0 queda entre medio de estas dos. Ya puede ser monótona, no monótona, etc. Esta es la f. ¿Ya? ¿Qué gano yo con eso? ¿Qué gano yo con eso? Fíjense, lo que tengo es lo siguiente. Tengo que f de t es menor que exponencial de ct y mayor que menos exponencial de ct. Entonces, cuando yo quiero calcular la transformada de Laplace, tengo que integrar esa función contra el kernel, contra el núcleo que define la transformada. Entonces yo la multiplico a ambos lados esto por exponencial de menos st. ¿Sí? Ya, y aquí multiplicación de potencia de igual base. Se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces aquí me queda, voy a escribirlo así. Voy a escribirlo así. C menos S, voy a hacer la suma directa. C menos ST, y aquí me queda exponencial de C menos ST. Y aquí queda exponencial de menos ST. Y ahora integro de 0 a infinito dt. Integro de 0 a infinito dt. Integro de 0 a infinito dt. Eso siempre está bien ordenado. La integral es una suma, así que se porta bien con las desigualdades. ¿Ok? Y esto que quedó aquí adentro es la transformada de Laplace de la f. ¿Sí? Y entonces, si ustedes se fijan, cuando S es más grande que C, que ese C está fijo, cuando S es más grande que C, entonces esta integral converge. Y entonces este límite es finito. Y entonces la transformada está bien definida. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por eso mencioné el principio de comparación al principio. Entonces, por principio de comparación, la transformada de f en s, o digámoslo así, escribámoslo, la transformada de Laplace de una función de orden exponencial está bien definida. Entonces necesito que la función sea de orden exponencial. Hay un pequeño bemol que está en el hecho de que quizás no están ordenadas, esta desigualdad no se cumple de 0 a infinito, sino que a partir de cierto t0, pero como partí explicando en esta clase, cuando integro en un intervalo finito, esa integral está siempre bien definida, y entonces lo importante o lo delicado es el análisis de ese t0 en infinito. ¿Ya? Esto no es cierto de 0 a infinito, pero la parte que me falta, que es de 0 a t0 en este caso, en este dibujo, es una integral finita, así que esto no le hace cosquilla a esta integral impropia, digamos. El análisis complejo es cuando estoy analizando el comportamiento en intervalo no acotado, de t0 infinito. Ok, entonces, como la transformada de Laplace es una integral, entonces uno puede enunciar propiedades básicas de la transformada de Laplace, propiedades básicas. Entonces, la linealidad. Entonces, si tengo f y g de orden exponencial, ¿sí? F y g para las cuales existe la transformada de Laplace, ¿cierto? Y lambda un número real, entonces la transformada de f más lambda g en S es igual
pongámosle alfa y beta, si quieren. Alfa y beta en R, entonces aquí le pongo alfa, aquí le pongo beta. ¿Sí? Entonces esto es alfa transformada de F en S más beta transformada de G en S. El lineal, la transforma en lineal. Saca las constantes, viene integral, ¿cierto? O sea, esto que está aquí es la integral de alfa F más beta G contra el núcleo. Entonces aquí primero separo la suma, por lo que me queda esa suma de ahí, y después saco las constantes. ¿Sí? Bueno, segundo, comportamiento cuando S tiende a infinito. Entonces, si f es de orden exponencial, si f es de orden exponencial, entonces la transformada de f en S tiende a 0 cuando S tiende a infinito. Siempre la transformada de Laplace de una función de orden exponencial tiende a 0 en infinito. ¿Ok? Y podemos definir lo que es la antitransformada de Laplace. ¿Ya? Entonces voy a decir que si f, una función, digámoslo así, una función, a ver, claro, una función de 0 a infinito en R es tal que la transformada de f en S es igual a f de S, entonces decimos que f minúscula es la antitransformada de f mayúscula. ¿Ya? Básicamente lo que uno tiene que pensar, y bueno, y lo denotamos como f es la antitransformada de f grande. ¿Ya? Entonces me estoy devolviendo, fíjense que estoy calculando la antitransformada de una función en S. Entonces la antitransformada está siempre evaluada en la variable original, digámoslo así. ¿Ya? Que básicamente aquí tomar inversa, L a la menos 1. Entonces queda, formalmente queda L a la menos 1, L a la menos 1, y L con L a la menos 1 se anulan, y me queda F solita, y F está evaluada en T. ¿Sí? Esa es como la mnemotecnia. ¿Sí? Transformada de F en S es F de S. Entonces, por ejemplo, en vista del ejemplo 1 que hicimos, la antitransformada de la función 1 sobre S cuadrado en T es T. Porque la transformada de la función T en S es 1 sobre S cuadrado, que es el ejemplo 1 que hice aquí. Este. La transformada de la función T es 1 sobre S cuadrado. Entonces, cuando yo me devuelvo con L a la menos 1, la antitransformada de ese 1 sobre S cuadrado es T. ¿Sí? Y entonces, en particular, si uno junta esta propiedad, por ejemplo, análisis simple, si uno considera esta propiedad y se pregunta por la antitransformada de la función S, por ejemplo, en T, no existe. No existe, porque la función S, f de S igual S, de identidad, no tiene antitransformada. Porque si fuese la transformada de alguien, esto fuese la transformada de alguien, entonces tiene que tender a 0 cuando S tiende a infinito. Lo que no sucede aquí. Por lo tanto, no existe antitransformada de S. Fíjense la diferencia. Yo acabo de calcular
la transformada de la función t, de la identidad en S. Eso sí existe, es 1 sobre S cuadrado. Pero la antitransformada de la identidad no existe por esta propiedad. Entonces hay que tener cuidado. ¿Ya? Siempre la transformada tiende a 0. Y la antitransformada cumple las propiedades de linealidad también. ¿Sí? Es una observación, es que L a la menos 1 también satisface la propiedad de linealidad. Digamos así, L a la menos 1 de alfa F más beta G en T, porque me devolví, ¿sí? Con la antitransformada me devuelvo. Esto es alfa L a la menos 1 de F más beta L a la menos 1 de G. ¿Ok? En T. Entonces, transformada y antitransformada tienen una relación, digamos así, como función inversa. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. Bueno, me quedan 2 minutos y voy a aprovechar de enunciar la propiedad que liga esto con ecuaciones diferenciales. Esto, por un momento, digamos así, por esta clase, no tiene ninguna relación con ecuaciones diferenciales, pero esta es la propiedad cero. Este es como el punto, el primer link. ¿Ya? Ya, bueno, todo esto, esta parte de la materia está en el Moodle, está escrito, etcétera. Tienen que leer, porque hay muchas cosas muchos cabos sueltos que dejé, la propiedad de la inversa, etcétera, etcétera. Lo dejo un poco a su estudio. Pero quiero terminar la clase con el siguiente link. Propiedad, voy a calcular la transformada de la derivada de una función. Voy a calcular la transformada de la derivada de una función. ¿Okay? Esto es súper simple. Ya voy a suponer que están todas las hipótesis. ¿Eh? La f es fantástica, es diferenciable, su derivada es continua, ella y su derivada son de orden exponencial, etcétera, etcétera. Ok, entonces voy a calcular la transformada de Laplace. Entonces, la integral entre 0 e infinito de exponencial de menos st f' de t de t. Y esa derivada que está ahí me pide a grito una integración por partes. Allí esto es integración por parte todo el rato. ¿Sí? Entonces, como está aquí derivado esto, voy a sacarle la derivada, voy a pasarle la derivada al otro, ¿cierto? Entonces me queda, esta va a ser b, ¿sí? En integración por parte. Entonces me queda, este es u de b, ¿no? Entonces me queda e menos st, f de t entre 0 e infinito, menos la integral entre 0 e infinito de b de u. Entonces me queda, salto un s, porque tengo que derivar esta, f de t de t. Y ahora evalúo. Supongo que la f es de orden exponencial, entonces va por debajo de una exponencial. Entonces cuando s es suficientemente grande, según S, ¿eh? Cuando s es suficientemente grande, esta exponencial negativa le va a ganar a la f que va por debajo de una exponencial. Recuerden este monito que está aquí. La f va por debajo de una cierta exponencial. Entonces, como yo puedo flexibilizar la s, porque va a ser una variable en el mundo de las funciones transformadas, entonces voy a restringir mi transformada a una s, de manera que este exponencial haga que esto en infinito sea 0. Menos, ¿sí? Menos la evaluación en 0. Entonces, cuando t vale 0, esto es 1 y esto es f en 0. Voy a pensar que la función es continua en 0. Entonces, esto que está aquí, voy aquí a enunciar la propiedad, esto es igual a menos f en 0
¿sí? Y aquí me queda más, ¿sí? Ese menos con ese menos me queda más S, que es un parámetro para esta integral entre 0 e infinito, exponencial de menos st f de t de t. Pero esto es exactamente la transformada de la función sin derivar. Entonces yo la escribo y me queda L de f de s. ¿Sí? Que, fíjense la propiedad, digámoslo así, extraña. Tomo una función que es derivada y mato la derivación. No aparece. Entonces intercambio la derivada, que es por defecto la dificultad en una ecuación diferencial, ¿cierto? La incógnita está derivada, ¿sí? Yo aniquilo la derivada, le saco la derivada a la f a través de la transformada de Laplace. Y tengo que pagar un precio, eso sí. Tengo que pagar un precio de CS y después antitransformar. Encontrar la antitransformada para encontrar la F. Esta es la propiedad, y bueno, hay propiedades, se puede extender esta propiedad para más derivadas, ¿sí? Cuando hay dos derivadas, eso la vemos mañana, ¿sí? Pero esta propiedad es la que liga a transformar Laplace con ecuaciones diferenciales y es lo que vamos a ver la clase de mañana, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Parece que no. Ya, nos vemos mañana, ¿ok? Nos vemos mañana. Queda poco, queda poco. Hasta